Buenas noches a todos. Bienvenidos los que nos visitan. ¿Es su primera vez? ¿Sí? Bueno, bienvenidos, están en casa. Por allá tenemos agüita y ya están los baños. ¿Cómo le decimos? Bienvenidos, siéntanse como en casa y pues bienvenidos todos. ¿Qué le parece si abrimos nuestra Biblia para continuar con la serie? Estamos viendo la primer carta de Pablo a los Corintios, ¿se acuerdan? Primer carta de Pablo a los Corintios. ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí? Okay. Entonces, hoy nos tocó un tema todos los temas son importantes, pero este es medular que lo tengamos en claro, porque pues es la columna de la fe cristiana, es la columna del cristianismo. Si quitamos este fundamento, se cae todo el cristianismo completamente. Y esta vez no estoy exagerando, No, de verdad, esta vez no estoy exagerando. Suelo exagerar a veces, yo no exagero, utilizo hipérboles. Entonces, vamos a abrir nuestra Biblia, primer carta a los Corintios, capítulo 15, y primer carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15. Todos trajeron Biblia, ¿no? Los cristianos todavía usamos Biblia, ¿verdad? Primer carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15. Nuestro hermano Carlos, la semana pasada, nos estuvo hablando del verso 3 al 11 y estaba dejando una base muy importante, que es esta premisa, esta verdad. Cristo murió por nuestros pecados, ponga atención, conforme a las Escrituras. Diga conmigo, conforme a las Escrituras. Miren, si nosotros no creemos que la palabra de Dios son las Escrituras que nos han sido reveladas y que nos han sido dadas y que han sido dejadas para guiarnos, para mostrarnos quién es Dios, cómo es Dios y su plan para nosotros. Si nosotros no creemos que las Escrituras son la palabra de Dios, realmente, como dice el apóstol Pablo, somos los más miserables, los más dignos de lástima. La Biblia es la palabra de Dios. Ahora, yo sé que es muy sencillo decir que sí creemos en la palabra de Dios, ¿verdad? Es bien sencillo, ¿sí o no? El asunto es que creer en la palabra de Dios, creer en las Escrituras, tiene que impactar nuestra vida y transformar nuestra forma de pensar para que así podamos vivir de acuerdo a lo escrito. De nuevo, muchos en aquel día, esta es la introducción, muchos en aquel día, dijo Jesús, le van a decir a él, Señor, Señor. Cuando utilizan la doble palabra, la repetición, eso es un hebraísmo que utilizaban en la antigüedad, el pueblo de Israel, para aludir a que era un evento muy importante o un llamado muy importante el que estaban haciendo, y no solo para llamar la atención, sino que mostraba una relación o un interés mayor cuando se repetía dos veces. ¿Sí me explico? Es decir, por una parte, muchos van a decirle en aquel día, Señor, Señor, ¿no hicimos estas cosas en tu nombre? Y Jesús dice, yo a ustedes no los conocí. Mis hermanos, se los voy a decir muy en serio y nos debe de poner a temblar a todos si es que no estamos seguros de nuestra confianza en la palabra de Dios y si conocemos al Señor y si Él nos conoce a nosotros. Yo puedo conocer a Jesús, no es decir, yo me sé Juan 3:16, yo sé lo que dice la Biblia, puedo saberme la Biblia de memoria, pero
puedo ser no conocido por Dios. La palabra que utiliza la Escritura para hablar de conocimiento, es decir, que Dios te conoce a ti y a mí, tiene que ver con una relación de vida, ¿sí? Que eso se inicia una vez que uno se ha arrepentido y que la obra del Espíritu Santo enviado por Cristo se efectúa dentro de nosotros y nacemos de nuevo. Diga conmigo, nacemos de nuevo. Eso dice la palabra. Entonces, cuando nacemos de nuevo en el Espíritu, en Dios, somos de Él, somos pertenencia. Él nos conoce. No quiere decir esto que Dios no sabe quiénes somos. Dios sabe quiénes somos, pero con muchos no tiene una relación el Señor, porque no son de Él. ¿Sí quedó clara la idea? Muchos en aquel día le dirán, Señor, Señor. El asunto entonces, mis hermanos, ¿y por qué la importancia de esta breve introducción de recordar que Cristo murió por ti, por mí, conforme a las Escrituras? Mira, abrázalo personalmente, no es decir, sí, murió colectivamente por todos. No, Cristo fue a la cruz por ti, por los pecados que vamos a cometer mañana, por los que cometimos ayer. Cristo fue en lugar tuyo, en lugar mío, hermano. Sí alcanzamos a ver eso. Él murió por qué estamos haciendo con eso en nuestra vida. ¿Qué estoy haciendo con lo que Cristo hizo a favor mío? Ahora, el hecho de que Cristo haya ido a la cruz por mí, escuche bien, eso no me salva. No pongan cara de herejía, ¿eh? No estoy diciendo una herejía. ¿De qué me sirve si yo no creo y pongo mi confianza en el sacrificio de Cristo conforme a la Escritura? ¿De qué me sirve? De nada. ¿Verdad que no? De nada. Tengo que confiar en Él, debo creer en Él, debo rogarle que me salve, debo de vivir para Él, conforme a la Escritura, ¿verdad? Dicho esto, ¿por qué es una enseñanza medular para la fe? El recordar esto y lo que vamos a ver hoy, que habla en el verso 12, vamos allá al verso 12, dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, entonces, a ver, Cristo resucitó de los muertos. Esa es la columna vertebral del cristianismo, mis hermanos. No es que fíjense bien lo que voy a decir, no es que se haya sacrificado en la cruz, muchos se sacrificaron en la cruz. Muchos han dado su vida por muchas causas, pero solamente el Dios encarnado resucitó. Y solamente el Dios encarnado, el Mesías, Cristo, solamente Él podía pagar por todos los pecados de todos los tiempos, de toda la humanidad. ¿Estamos de acuerdo? Eso es totalmente lo que hace la diferencia abismal. El hecho de que Cristo resucitó de nuevo. Ahorita vamos a ir viendo más adelante. Si Cristo no hubiese resucitado, mis hermanos, ¿qué caso tendría estar aquí? Ahora, si yo no creo y tengo la seguridad que Cristo resucitó, mis hermanos, y vengo aquí por otras razones o a donde sea, y no recuerdo y no tengo entendido que Cristo se resucitó y las implicaciones que tiene, estoy perdiendo el tiempo. Vana es mi fe, vano es en lo que creo. ¿Sí? Entonces, dice Pablo, a ver, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Es una pregunta retórica y que tiene la respuesta en sí misma. Esto es un absurdo muy grande. A ver, si se predica que Cristo resucitó, ¿cómo es que algunos de entre nosotros, de entre ellos, de entre los corintios,
dicen que no hay resurrección de los muertos. Es decir, estamos a ir llegando para allá. El mensaje central, de nuevo, del evangelio, de las buenas nuevas, es que Cristo no se quedó en la tumba, pues. Es que Él se levantó entre los muertos. Y el que Él se haya levantado tiene tantas implicaciones y reveló tanto y cumplió tantas profecías. Y no solo que cumplió profecías, sino con esto nos da la garantía de esa promesa de que Él regresará y que nos resucitará a los que hayan muerto en Él. Y a los que no hayan muerto en Él también los resucitará, nada más que a unos para condenación y a otros para vida. Eso dice la Escritura. ¿Estamos de acuerdo? Pero Él es el único que se ha levantado entre los muertos. Él es el único que cumplió todos los requisitos del Mesías. Mis hermanos, históricamente está probado que Él resucitó. O sea, las evidencias, y les voy a decir algo, las evidencias históricas que hay son evidencias científicas. ¿Sabía usted eso? Nada más echa a trabajar su mente. Son evidencias. Ahora, ¿por qué es medular, mis hermanos, que sepamos qué es lo que se predica? O sea, a ver, el centro del evangelio no es Dios te amó de tal manera. O sea, tú eres el objeto de amor de Dios y por eso fue a la cruz. El centro del evangelio no es su amor por ti. No estoy diciendo una herejía, no se asusten. Es el valor de Él para pagar por nosotros. De Él, lo que habla la Escritura en las profecías diciendo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por vosotros? Y el Hijo diciendo, heme aquí, yo voy a ir. Y que fuese suficiente ese cordero perfecto, ese hombre, ese Dios que tomó forma de hombre, dice la Escritura, de siervo, de esclavo, al meterse en un cuerpo como el de nosotros y venir a dar su vida por usted y por mí. ¿Qué muestra eso? ¿Cuánto valemos nosotros? A ver, o cuánto vale Él, ¿verdad? Cuán precioso es Él. Entonces, ¿por qué es medular lo que se predica? Que Cristo resucitó de los muertos. En el 15:3, ahorita lo mencionamos al inicio, es que Él murió por nosotros conforme a las Escrituras. Mis hermanos, yo sé que ahorita no nos asombra tanto porque no tenemos un panorama de nacimiento bíblico y no estamos en una nación teocrática, pero estos discípulos, estos judíos del primer siglo, ellos desde pequeños sabían que había una promesa de un Mesías y sabían algunas escrituras. Me explico. Por ejemplo, profetizado que habría de venir un Mesías, un Redentor, un Salvador, por ejemplo, más o menos 1000 años antes de que Él naciera, en el Salmo 22 se habla a detalle de su crucifixión. ¿Sabía usted eso? A detalle de cómo iba a morir el Mesías, el Salvador. En Isaías 53, aproximadamente 700, un poquito más años, donde estaba anunciado que Él vendría a padecer y a morir por nosotros. En los Salmos también, en muchos de los Salmos, profetizado que Él no quedaría en el sepulcro. ¿Sí? En los libros de los profetas menores, profetizado que Él, así como Jonás fue sacado de ese gran pez, así se levantaría el Hijo del Hombre, ya dando la figura en Jonás desde hacía muchísimos siglos atrás. Es decir, la Escritura ya había prometido que vendría ese Mesías, conforme a las Escrituras. ¿Sí? Ok. ¿Por qué es tan importante, mis hermanos? ¿Por qué Pablo les estaba diciendo a los hermanos corintios, todavía iba como en el año entre 70 y 80 por ahí?
y del primer siglo después de Cristo, es decir, el Señor había muerto aproximadamente entre 30 y 40 años y había resucitado, ¿sí? ¿Y por qué entonces los hermanos del primer siglo ya empezaban algunos a dudar de que, a ver, bueno, sí, Cristo, sí creí en el Evangelio y todo, pero no todos van a resucitar. Los muertos no resucitan. Ahorita vamos a ver qué pasó ahí. Precisamente porque Jerusalén estaba conquistada por el Imperio Romano, usted bien lo sabe, y la cultura greco-romana ya había absorbido los griegos, la cultura griega, los pensamientos desde Sócrates, Platón, Aristóteles, y esas formas de pensamiento, esas filosofías hablaban o enseñaban que pues los muertos no resucitaban, que el cuerpo básicamente se podía ir a podrir allá, o podías hacer lo que quisieras con tu cuerpito aquí, acabo que se iba a descomponer, acabo que tu alma es buena. Ahorita vamos a llegar allá. El punto es que esa forma, esa filosofía ya se había metido pues en toda la cultura, pues, ¿no? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque hoy sucede lo mismo. Si nosotros agarramos una hojita y nos empezamos a hacer preguntas con la escritura abierta, y veo la escritura y luego veo qué pienso yo, les digo, no puedo jurar, ¿no? Pero aseguramos que tenemos muy permeado el pensamiento del mundo. ¿Sí me explico? Se ha metido mucho la filosofía humana en nuestra forma de pensar. Bueno, ya había pasado en el primer siglo, ya estaba sucediendo. En el Antiguo Testamento, la palabra hacia dónde iban, al Hades, al Seol. La palabra Hades es una palabra griega, ¿no? Es la traducción griega de Seol. El Seol era el lugar de los muertos, el lugar de sepultura, que también toda la escritura habla. Y bueno, hay mucho que hablar de esto. El punto, no vamos a entrar por ahí porque es muy amplio el tema. El punto es que Jesús viene a traer una claridad muy precisa de esta verdad. Lucas 16:26, no lo vamos a ir allá, pero ahí está el relato de Jesús hablando de Lázaro y el rico, ¿se acuerdan? ¿Qué sucedió en ese evento? Estamos hablando, ojo, estamos tocando el tema de la importancia de la resurrección, ¿sí? Entonces, Jesús viene a esclarecer esto porque se entendía como que, bueno, algunos creían que iban a ir al lugar de los muertos nada más a la sepultura, al panteón. Y ahí nos vamos a quedar y no pasa nada y vamos a andar divagando como unas sombritas y no pasa nada. No, no estaba tan claro para ellos. O sea, realmente la revelación de Dios respecto a esto fue progresiva para el pueblo de Israel y para nosotros. Ahora, ¿qué viene a hacer Jesús? Algo que les empieza a reventar las ideas, es que les viene a decir, a ver, aquí hay una separación. Nada de que el cuerpo es malo y el espíritu es bueno y el espíritu va a regresar a Dios o el alma va a regresar a Dios y el cuerpo se van a comer los gusanos y no pasa nada. O sea, no hay consecuencia. No, Jesús vino a esclarecerlo completamente y habló de una separación, de una verdad futura como una realidad. Ojo lo que dije, una verdad futura como una realidad hecha. Es decir, unos irán a condenación eterna, otros no. Y él dice, hay un gran abismo entre nosotros, usted se acuerda, ¿no? De lo que Jesús le dice a aquel rico, y le dice, por favor, manda a alguien que me ponga una gotita de agua en la lengua porque estoy ardiendo en esta llama, soy atormentado. El Señor dice, no se puede, le dice el Señor, ¿no? No, Abraham. Así leen la Biblia, lo único que lee es Pedro. Miren, y les dice, no se puede hacer. A Moisés, ¿y a quién dice tienen?
A ver, los que leen la Biblia, a los Moisés y a quién? Y a los profetas tienen las escrituras. Tienen las escrituras. Es lo que le está diciendo Abraham. Es decir, padre de la fe, les está diciendo pongan su confianza en las escrituras. No, digo, esto era para que brincaran hasta el techo de alegría. Hermanos, el mayor llamado que tenemos como creyentes y como empezaba este tema es pongamos nuestra confianza en las escrituras. Pongamos nuestra confianza en la palabra de Dios. Fíjense qué interesante porque Jesús les dice ahí en Mateo 22:32, les contesta a los que decían, cuando resucitemos, ¿de quién va a ser esposa de esta mujer que tuvo 7 maridos? ¿Se acuerdan? Mateo 22:32. Y Jesús da algo muy clave aquí. Y él dice, ¿no leyeron en las escrituras? Les dice Jesús, parafraseando, no leyeron, no vieron lo que dice Dios en la palabra. Fíjense, así lo dice, Jesús, no vieron lo que Dios dijo. Y yo me fui a esa cita y la busqué. Ese paralelo está en Éxodo 3:6, donde Dios le dice a Moisés, cuando lo llama en la zarza, le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Un Dios de muertos? No, un Dios de vivos. Y lo que le dice Jesús a continuación a estos que le preguntan, les dice, Dios es un Dios de vivos. ¿Pero cómo si estaban muertos? Pero para Dios están vivos y vivirán. Y es la promesa de todos los que creen y confían en Él. Resucitaremos. Él nos dará un cuerpo nuevo. No, pues si no le alegra eso, no sé, yo creo que un meme, ¿no? Ok, fíjense entonces, en Hebreos 9:11, del 9 al 16, no vaya ahí, solamente le estoy dejando la cita para que la consulte en casa. Habla de hacia dónde vamos y habla sobre todo de qué es lo que esperaba aquellos hombres, los patriarcas, los héroes de la fe. Es lo que esperaban. Dice, es que ellos no se quedaron viendo aquí. Ellos iban a una Jerusalén celestial. Eso dice la escritura, Hebreos 11, léalo. De hecho, tuvimos una serie sobre eso hace un tiempo, ¿no? Sobre los héroes de la fe. Donde está Dios, donde están los ángeles y los espíritus de los justos hechos perfectos. Esa es la promesa. Entonces, ponga mucha atención, porque morimos. Estamos hablando de resurrección y la importancia de Pablo recordarles por qué resucitaríamos, por qué la resurrección de Cristo es tan importante que la tengamos en claro y presente. Precisamente la separación eterna de Dios, ojo, fue la consecuencia inicial y será la consecuencia final del pecado en la humanidad. La separación eterna de Dios. Esa es la consecuencia del pecado, desde inicio y lo será al final. ¿Me doy a entender? De hecho, desde el primer hombre, el concepto más preciso es separación, muerte, separación eterna. Eso, mis hermanos, si nosotros ponemos a meditar eso, el decir, ya no voy a tener ninguna chance por la eternidad. Ahorita el Señor detiene toda la maldad, si usted piensa, si yo pienso que una llanta ponchada es el mayor sufrimiento que podemos tener, no es así, de verdad, o que nos duele el riñón y junto con la mengambrea izquierda, y no es, y no menosprecio el dolor, no es el mayor sufrimiento, mis hermanos, sino una separación eterna de Dios. Y yo lanzo esta pregunta. Muchos dicen, no, yo no quiero eso.
pero Dios no, y le decía hace poco tiempo a una persona, bueno, ¿por qué estarías tú en la presencia de Dios en la eternidad? ¿Por qué crees que vas a estar, porque no es creyente, si tú aquí no te quieres nada que ver con Dios? ¿Por qué tendrías que estar en un lugar? ¿Por qué Dios te llevaría a un lugar donde tú no quieres estar y donde no puedes estar? Tienes que entrar solamente por el Hijo. ¿Sí estamos aquí, hermanos? Entonces, lo que está diciendo el Señor, básicamente, lo que leíamos ahorita recordando a Rico y Lázaro, es: unos están descansando para condenación y otros para salvación, los que mueren. Y vamos a ir avanzando. Vamos rápido a primer carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13. Por cuestión de no atrasarme, voy a ir leyendo. Tampoco queremos, dice Pablo, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de lo que acabamos de mencionar, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. A ver, aquí ya nos empieza a dar algo bien clave, ¿eh? ¿Cuántos deprimidos hay aquí? ¿Cuántos estresados habemos aquí? No se evidencian, hermano. ¿Cuántos deprimidos, ansiosos, estresados? Lea su Biblia, ¿qué dice aquí? Tampoco queremos que ignoren acerca de los que murieron, de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Mis hermanos, esta vida es un suspiro. Esta vida en verdad es un parpadeo. No es ni un parpadeo, ni el impulso más pequeño nervioso de un parpadeo. O sea, lo que no llega a un parpadeo. Esta vida frente a la eternidad no es nada, hermanos. De nuevo, no menosprecio las necesidades y los sufrimientos. El Señor no lo hace. El Señor dice, Él no es un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades. ¿Verdad que eso dice? Eso es así. Pero, bienaventurados cuando por su causa. Mi pregunta es, ¿estoy entendiendo, estoy recordando que mi esperanza no es en este mundo? Dice el pastor Fermino, la esperanza que yo tengo no es de este mundo. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? ¿No? No es de este mundo, dice. El destino que me espera no es en este mundo. No es aquí, hermanos. No es aquí. Gracias a Dios, no nos vamos a llevar nada. Yo sé que esto se lo ha dicho la abuelita como 500,000 veces. No nos vamos a llevar nada. Lo único que nos vamos a llevar va a ser a Cristo o no. Así que tenemos que medir dónde está el objeto de nuestro estrés, nuestras preocupaciones, nuestros problemas, nuestra tristeza, nuestra desesperanza. Si es porque estoy sufriendo por Cristo, tengo esperanza. Si es por mi desobediencia, pues tengo que ajustarme y sigo teniendo esperanza, ¿verdad? Si es porque no tengo lo que quiero, yo quería ese, si es por eso, híjole, pues no es en este mundo. Nuestra esperanza no se debe de anclar. Lo acabamos de leer, Hebreos 11. Dice, ellos no querían nada aquí en esta tierra. Ellos allá, en la eternidad. ¿Alguien puede decir amén a eso? Bueno, dice el verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Qué esperanza, ¿no? ¿Sí están entendiendo el texto? Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, no nos adelantaremos pues a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, vean la autoridad del Rey,
con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Si Él no viene, usted va a estar ahí. ¿Cree eso? Oigan, ¿y por qué gritan cuando mete el gol a Chivas y eso? ¿Y no les emociona esto, hermanos? Por el América, peor tantito, ¿no? Resucitaremos en Él. Él nos llamará. Imagínense aquel día. Eso sí es un motivo muy grande por el cual emocionarnos de verdad. Porque luego nos emocionamos mejor ya no voy a decir nada. Miren, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué dice? Resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos un ratito con el Señor. ¿Dice eso la Escritura? ¿Qué dice? Estaremos siempre con el Señor, siempre con el Señor, siempre con el Señor. Aquí hay veces que el tiempo que estamos con el Señor son, ¿qué? 15 minutos de la alabanza. Y en la semana, el gran ausente, decía Pastor Raúl, es Dios. ¿Será? ¿Será nuestro caso? A ver, levante su mano, ¿cuántos oraron en la mañana y leyeron su palabra? No es cierto, no la levante. Es broma, está bien. Pero todos los demás ya los vimos, ya los ubicamos. Mis hermanos, ¿cuántos quieren de verdad estar siempre con el Señor? De verdad, de verdad. Si es así, si usted está esperando esta promesa, pues todos los días podemos estar con Él. Por tanto, aquí viene lo más esperanzador, además de esto, que ya es muy esperanzador. Por tanto, dice Pablo, porque ya los conocía, los hermanos también se agüitaban porque no tenían mulas nuevas, carretas nuevas. De verdad, es que sí. Porque no tenían 2-3 kilos de harina más. También, por tanto, dice Pablo, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Le es suficiente la palabra de Dios, hermano? ¿De verdad? ¿Nos es suficiente su palabra? Miren lo que dice, lo que continúa diciendo. Pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Miren. Si no hubiese habido en el primer siglo la proclamación del Evangelio, la proclamación de que Cristo resucitó, los discípulos no hubieran salido a predicar. ¿Qué hubieran predicado? ¿Nuestro Mesías murió? No fue suficiente la ofrenda. No era perfecto. No era todopoderoso. No cumplió lo que prometió, que se levantaría el tercer día. Pero no fue así. Todos los discípulos salieron a predicar el Evangelio, salieron a dar sus vidas. ¿Quién daría su vida por una falsedad, por una causa falsa, por una mentira? Y luego de ser creída, muchos más dispuestos a morir, ¿no? Dice la Escritura, más de 500 testigos. Ellos lo vieron morir, lo vieron desangrarse. O sea, y hay muchas evidencias que prueban pues, la muerte de Jesús. Las profecías anunciaban cómo iba a morir. Las profecías anunciaban que no se quebrarían sus huesos. Y dentro de la crucifixión romana, era una parte del procedimiento cuando estaban agonizando. Usted lo sabe, le quebraban las piernas para que agonizaran más rápido y sufrieran y murieran más rápido. El punto era que
no se quebraron, la profecía anunciaba y decía que no se iban a quebrar las piernas del Mesías. Y así fue, no se quebraron sus piernas. O sea, los testigos avalaron todo esto. Y solo que los romanos, para asegurarse, perforaron su costado. Algunos comentan que esas lanzas tan largas y filosas, la idea era que llegaran al corazón. Solamente son comentarios, ¿no? Que llegaran, atravesaran el costado y atravesaran el corazón nada más para asegurarse, pero no hubo ninguna reacción. Solamente salieron los fluidos que estaban ahí, que quedaban. Entonces, ¿por qué, hermanos, hagas esta pregunta? ¿Por qué algunos hermanos de ahí de la iglesia de Corinto no creían en la resurrección de los muertos? Bueno, lo que mencionábamos al principio, la cultura en la que estaban metidos, cómo había permeado su forma de pensar. Hermanos, eso es algo de lo que tenemos que tener mucho cuidado y huir. Es tan sutil la mentira. El domingo, ¿no? Hablaba el pastor sobre el evento del Edén, ¿se acuerdan? De la sutileza de la mentira, del engaño. Empiezas a ver un programa, un documental, una película, y poco a poco te empiezan a meter ideas lésbicas, homosexuales, progresistas, proabortistas, poco a poco. De tal manera que al tiempo tú ya lo veas y lo asimiles como algo normal, algo común. Y es lo que ha pasado del 2000 hacia acá. Hemos visto cómo se ha acelerado esta forma de pensar y ahora tú le preguntas a alguien qué opinas de eso y está bien, se aman. Solamente estoy poniendo un ejemplo, hermanos, ¿sí? Solamente un ejemplo. ¿Ustedes creen que en la iglesia no ha pasado que se han permeado, se han metido cosas? ¿Ustedes creen que no ha pasado, hermanos? Pregunto. No estoy hablando de la iglesia de aquí, estoy hablando de la iglesia en general. Sí ha pasado. Bueno, los hermanos en el primer siglo estaban rodeados de esta filosofía, ¿no? De que el cuerpo era, era dual, o más conocido como el dualismo, ¿no? El cuerpo era malo y el espíritu o el alma era buena. Entonces, o el mundo de la realidad y el mundo de las ideas, donde uno era bueno y el otro era malo. Y no había problemas si tú hacías lo que tú quisieras con la carne, con tu carne, excesos, perversiones, etcétera, al final se va a descomponer y va a un lugar y se acabó. Pero tu alma es buena, o sea, tu forma de pensar es buena, lo inmaterial. Esa forma de pensar, mis hermanos, te llevaba a un estilo de vida en el primer siglo. O sea, lo vemos ahí en la cultura grecorromana. Los llevaba a un estilo de vida. De hecho, en el primer siglo había varias escuelas filosóficas y bueno, ahorita a ver si las alcanzamos a mencionar. Pero dentro de todas esas, de las que más daño hicieron a la iglesia fue el neoplatonismo, el gnosticismo, y bueno, era una mezcla, eran 5 de las más importantes. Pero la idea básica de su filosofía era esta. Pues puedes darle, decía mi abuelita, matarile al cuerpo, al cabo que tu alma no va a haber problema. Va a un lugar donde es neutral, mundo de las ideas. Así que no pasa nada. Ahora, ¿por qué influenció de esa manera el pensamiento de la primera iglesia de algunos? Y Pablo empieza a decir, a ver, hermanos, si es importante cómo vivimos. ¿Cuántos de aquí saben que sí es importante cómo vivimos? O nada más con creer es suficiente y podemos ir a transear a la gente de afuera, mentirle, a tener relaciones ilícitas, a sobornar a los policías, a violar las leyes. Está bien, pero aquí gloria a Dios. ¿De eso se tratará? La iglesia, a ver, ¿sí o no? No, de ninguna manera, dice Pablo, ¿no? Entonces, sí es importante cómo vivimos y sí es importante
¿qué uso le damos a este cuerpo? Ahora, para recordarles, yo quiero recordarles los hechos históricos de la resurrección. Solamente voy a mencionar rápido algunos de cómo Pablo los refuta, pues, y esto ya lo sabían en el primer siglo. Uno, hecho irrefutable, la tumba estaba vacía. Y el testimonio de todos los que lo vieron resucitados, innegable. Lo vimos, estuvieron con él, comieron con él resucitado. El Salmo 34:20, los que le comentaba ahorita de la profecía cumplida, no se quebrarían sus piernas. La evidencia, la necropsia, ¿no?, de la lanza, ahí estaba revelada, le traspasaron el costado con la lanza, estaba muerto completamente. Se ordenó por Pilato sellar y custodiar la tumba. Esto es bien importante, ¿eh? Yo sé que, eso ya me lo sé de memoria. Mis hermanos, estábamos hablando de la potencia militar en ese tiempo, que era el Imperio Romano. O sea, sus guardias no eran como las de aquí o sea, no, de que estaban en una moto vencida y así vigilando. No, hermanos. O sea, eran soldados y eran muy bravos, eran paceños. Ellos iban a vigilar porque los castigos de los romanos a sus soldados eran severos. No crucifixión, no se permitía, pero severos. Y bueno, los mandaban, a ver, vayan a hacer, y no mandaban a uno, ni al más flojo, no, mandaban a un grupo, a más de 2 siempre, a hacer esas vigilias. Ponían los sellos en la tumba, o lo que fueran a resguardar, ponían sellos, no se podía violar eso. Y eso está registrado históricamente. Y si usted lee Mateo 27 y 28, los evangelios fielmente afirman quiénes fueron testigos de esto. Bueno, otro evento más, otra importancia y otra evidencia de su resurrección. Más de 500, se le apareció a más de 500, estuvo con más de 500. Y de nuevo, ¿cómo haces? Esto es una pregunta que se hacen los que piensan demasiado. ¿Cómo haces para que cientos y luego miles de personas sean perseguidas por siglos? Casi 400 años fue ilegal el cristianismo. Los primeros 400 años, casi los primeros 400 años. ¿Entendemos esa? No la entendemos. Ilegal, te quitaban tus casas, te arrebataban a tus hijos y se lo aventaban a los leones. No estoy exagerando, hermanos. Delante de ti te volaban la cabeza para que negaras la fe, si el que quedaba vivo, ¿no? Por el otro ya qué. Mis hermanos, casi 400 años y miles de convertidos, y los del primer siglo diciendo, es que Él se levantó de los muertos, mátame si quieres. Yo lo vi, Él se levantó de los muertos, Él volverá. ¿Cuántos se alegran con esto? Yo quiero ver ese día, hermanos. Y si Él viene o nos resucita, pues cualquier manera, de las dos maneras, lo quiero ver, lo vamos a ver. Amén. Ya está ahí porque me dieron ganas de llorar. Usted también. Bueno, la tumba de Jesús está vacía. Testimonios escritos e históricos lo aprueban. Y jamás, escuche bien, hermanos, jamás se podrá borrar la evidencia de Dios por medio de su pueblo, por medio de su Mesías, por medio de sus obras, por medio de sus sacrificios. Jamás, escuche bien, habrá huesos en esa tumba. Jamás borrarán el testimonio de sus millones de discípulos que murieron por Él. Jamás se borrará la bendición pronunciada desde Abraham. Serán benditas todas las naciones de la tierra. Jamás. Bueno, ¿por qué entonces la importancia de saber lo alentador que debe de ser para usted y para mí? Recordar
que vamos a resucitar si morimos. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar en esta vida? ¿Qué es lo peor? No vaya a decir que le quiten el internet o algo así. Que nos muramos, ¿no? Me morí, pero voy a ser resucitado. Él lo prometió, Él cumplió lo que dijo. Él lo hará con usted y conmigo. No hay mayor esperanza que esta, mi hermano. No la hay, no la hay. Entonces, fíjense lo que decían por el otro lado, el antagonismo, los filósofos griegos. Uno de ellos tenía esta máxima o esta idea. La esperanza, como hoy, ¿no? De la resurrección es la esperanza de los cerdos. Una vez emancipada o liberada el alma del cuerpo, jamás volverá a ser encarcelada. Esa era la idea de los neoplatónicos del primer siglo. ¿Por qué creen que se rieron de Pablo cuando Pablo empezó a Pablo, imagínense, tristes cachoritas nosotros, ¿no? Pablo predicando en el Areópago, ¿se acuerdan? O sea, con las escrituras, verás. Y cuando le empezaron a hablar de la resurrección se empezaron a reír. No sé si se imaginaron un cerdito o algo. Pero se empezaron a reír. No, Pablo, después te escuchamos ese rollo, la verdad, no inventes. ¿Cómo que vamos a resucitar? Pues esta era la idea. Por eso algunos estaban negando esta verdad y los llevaba a vivir una vida menospreciando el fundamento de la vida cristiana. Cristo resucitó. Él no murió. O sea, perdón, Él no se quedó en la tumba. ¿Sí? Él murió, pero se levantó entre los muertos. Ok, entonces ya había también dentro de los judíos una resistencia a la idea de la resurrección. Había un partido, ¿no? Un grupo político religioso judío. Ustedes saben quiénes eran. Los que negaban la resurrección eran los saduceos, ¿sí? Ellos aceptaban parte de los libros de los primeros, pues el Pentateuco, los primeros 5 libros, y no veían pues con buenos ojos los libros de los profetas. Pero qué curioso, porque los libros de los profetas, el canon se cerró 400 años antes de Cristo. Y esos rollos, esos libros de los profetas, esos rollos, hablaban de la resurrección. Cosa que el Pentateuco no habla tan precisamente como todo el contenido que tienen los salmos hablando de la resurrección prometida, ¿sí? Y del Mesías que se levantaría entre los muertos, y a todos los, y Job también, a nosotros, ¿no? Ya hablando de Job mismo. Ahora, fíjense qué interesante, porque ellos, estos saduceos, pues sí tenían muchos seguidores. Imagínense tener a los saduceos ahí, a los neoplatónicos, a los peripatistas, que fueron más tardíos, a los cínicos, que era una escuela filosófica, y no me acuerdo de los otros nombres, pero tenían puros nombrecitos así. O sea, sí caían gorditos, pues, gnósticos, y donde cada uno decía, no, el cuerpo no va a resucitar, el cuerpo es esto, el cuerpo es malo. Entonces, por eso, mis hermanos, se rechazaba la idea, la esperanza de la resurrección. Y muchos de ellos decían, Cristo no murió, Cristo era una emanación, era un espíritu ahí andando, entonces no murió. Si decimos que Cristo no murió, está diciendo Pablo, vamos a avanzar. Dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Esto es una ironía, lo que está diciendo Pablo. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Está hablando en un sentido irónico, y les está diciendo, es obvio, nosotros lo vimos. Muchos de los que están entre ustedes aquí congregándose, el que tiene a un lado lo vio, era de los 500 que andaba allá, lo vio morir, lo vio resucitado.
sea, no todos creían que no se había resucitado. Pero aquí hay algo que tenemos que rescatar, mis hermanos. La esperanza de la resurrección. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Si yo no me mantengo confiando en esa esperanza, si eso no alienta mi corazón, mis hermanos, nada lo va a alentar, Porque si no, si Cristo no resucitó, entonces, bien dice Pablo más adelante en el mismo capítulo, dice, pues comamos y bebamos, ¿verdad? Es decir, vamos a hacer lo que queramos, lo que nuestros deseos nos piden, hay que darle por ahí. No hay salvación, no hay esperanza. Cuidado, hijo. No hay esperanza, no hay salvación. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Mis hermanos, qué triste es que como cristianos luego nos sentimos así, ¿no? Nos sentimos como que ya no hay salvación. Ya mi caso es el peor, ya no tiene caso, tengo muchos problemas. Sí tenemos problemas, en el mundo va a haber aflicción, ¿verdad que sí? Jesús lo dijo, lo prometió. Vamos rápido a Romanos 1 del 3 al 6, le voy a dar lectura más rápido. ¿Cuánto tiempo llevo, pastor? Bueno, acerca de su Hijo, dice nuestro Señor Jesucristo, hablando del Evangelio, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia, dice Pablo, y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Este es el fundamento que está estableciendo la Escritura. Dice Pablo, a ver, esto no es una ocurrencia. Dios certificó que Él es el Mesías enviado porque viene del linaje de David, porque es enviado de Dios, porque sus obras lo muestran, porque el Espíritu de verdad está en Él, porque se levantó entre los muertos y Él fue el que nos capacitó para enviarles este mensaje, el mensaje que usted ha recibido, el mensaje que yo he recibido. ¿Sí se da cuenta, hermano? Está diciéndolo Pablo, esta es la base. Somos llamados a ser de Él. Dice Romanos 4, verso 18. Él creyó en esperanza, hablando de Abraham, contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. ¿Qué dice? Se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a quienes, a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos, diga conmigo, en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. ¿Se da cuenta la importancia de esto? Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Cómo es que Cristo no resucitó? Mis hermanos, ¿valoramos esto? Nos da esperanza, nos da aliento, como dice Pablo. No se ven muy alentados, pero vamos a confiar que sí.
Que hace frío, cansancio y todo, se entiende. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes, en nosotros. Mis hermanos, voy a finalizar con esto. Pregunta. De aquí que corra mientras no se salga de lo escrito, ¿no? ¿Cómo será el cuerpo resucitado? Hermanos, como decíamos hace rato, todos los padecimientos que podamos tener aquí, las aflicciones que sí es una realidad, nos duele el cuerpo, nos duele la familia, nos duele la iglesia, nos duele, todo nos duele, ¿verdad? Porque estamos en un cuerpo vendido al pecado. ¿Sí o no nos duele? Pablo tenía un padecimiento físico. A Pablo sí le dolían los azotes, sí le dolían las pedradas, hermano. O sea, cuando los primeros discípulos fueron martirizados, son inimaginables algunos de esos castigos. Y no negarte, estar ahí, ya viendo que están cortándole los brazos, la cabeza a tu familiar, o a tu esposa, a tu esposo. Y que te están quitando todo por Cristo y decir, es que aún vale más Cristo que todo esto que tengo aquí. Aún vale más Él. Y dimensionarlo así, decir, es que yo vi al Hijo de Dios, se levantó entre los muertos. Confío que Él volverá. Confío que esta vida, que aquí no voy a anclar mi esperanza. ¿Qué pasaba por la mente de estos hombres, de estas mujeres, de estos niños del primer siglo? Dice 1 Corintios 2:9, antes bien, dice, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Nadie ha tenido esa revelación, nadie lo ha visto, nadie lo ha escuchado. ¿Cómo será lo que Dios ha preparado para los que le aman? La garantía, no dice la Escritura cómo será esto, que cómo va a ser mi cuerpo, cómo será el suyo transformado, pero la seguridad que tenemos por cómo es Dios es que todo el cuerpo que tengamos estará completo, no le va a hacer falta nada. Estaremos perfectamente adecuados para la vida eterna en el reino de Dios. Todos los cambios necesarios van a ser hechos por el poder de Dios. No seremos deificados, ojo, sino, como dice la Escritura, como los ángeles, no dice tal cual. Nuestros nuevos cuerpos serán incorruptibles, sin deterioro, sin enfermedades, sin dolor, sin muerte. Qué impresionante, ¿no? Digo, espero que le impresione. Eso sucederá. Primera carta de Juan, capítulo 3:2 dice: amados, fíjense la esperanza de Juan, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, hablando de Cristo, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. ¿Cuántos quieren que llegue ese evento? Nos ponemos de pie, vamos a orar, darle gracias a Dios.
Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida, escuche bien, solamente esperamos en Cristo, si Él no hubiese resucitado, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero Pablo dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por haber muerto, Señor, pero muchas gracias por haber resucitado. No puedo imaginar, Señor, qué alegría, Señor, qué gozo, qué esperanza, qué consuelo tuvieron aquellos hermanos, pero hoy queremos tenerlo nosotros también, Señor. Al confiar, al saber, al confiar en lo que tu palabra dice, Señor, que tú te levantaste entre los muertos y que esa misma promesa nos la extiendes a nosotros. Gracias por enseñarnos y recordarnos, Señor, que nuestra esperanza no está anclada en este mundo. Por favor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos con nuestros apegos en este mundo. Examina nuestro corazón, examina nuestra mente, Señor. Desarraiga nuestros apegos a las cosas de este mundo, a nuestros intereses egoístas que se alejan, Señor, de tus propósitos, de tus planes, que se alejan de una vida que ha sido llamada a vivir como extranjeros, como los que van de paso, que tienen sus ojos puestos en las cosas de arriba. Ayúdanos, Señor. Lo necesitamos. Lo necesitamos, te lo rogamos, Señor, ayúdanos. No queremos que pasen los años, Señor, y olvidar estas verdades, Señor, y asimilarnos al pensamiento de este mundo, Señor, que todo lo que provee y ofrece, Señor, es para autosatisfacción, para vanidad, para deseo de los ojos, para deseo de la carne. Tu palabra lo dice. El mundo y sus deseos pasan, pero que eso baje a nuestro corazón, Señor. Por favor, que al tener puesta nuestra mirada, Señor, en las cosas de arriba, vivamos para tu obra, para tu reino. Renueves nuestras fuerzas, nos des esperanza y que podamos venir a los pies de esa tumba donde resucitaste y agradecerte así como llegaron el primer día aquellas mujeres y aquellos hombres, y maravillarnos, Señor, de que cumpliste todo lo que prometiste, Señor, y podamos ofrecerte nuestras fuerzas, nuestras manos, Señor, si de algo te pueden servir. Ayúdanos, Señor, que como iglesia, Señor, dejemos de voltear a ver nuestras propias y egoístas necesidades y veamos por tu obra, por tu reino, Señor, por tus intereses. Ayúdanos, Señor. Llena nuestro corazón, Señor, esta noche de esperanza, de descanso, Señor, que este mundo no nos vamos a quedar aquí, Señor. Estamos de paso solamente. Ya tenemos una ciudad celestial. Ya la tenemos. Ayúdanos a caminar mientras tanto, a correr la carrera, Señor, con nuestros ojos puestos en Jesús. Amén. Bien, pues Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos, si Dios quiere, el sábado. Sábado nos vemos y estamos despedidos. Un abrazo.